Gracias una vez más por la sintonía que nos ofrecen por este su canal Derecho y Más. En la tarde de hoy tenemos el tratamiento de un tema de mucha importancia en el ámbito de lo que es el procedimiento penal en República Dominicana. Es el tema instituido en el ámbito del artículo 9 de lo que es el Código Procesal Penal Dominicano, específicamente la Ley 76-02, recientemente modificada por la Ley 10-15. Se trata de manera precisa de lo que es el principio jurídico denominado como única persecución. ¿Qué vamos a ver en el desarrollo del mismo? Bueno, vamos a abordar a qué quiere referirse el legislador dominicano, tanto en la Constitución de la República como en el precitado artículo 9 de lo que es el Código Procesal Penal que hemos indicado, como también en los pactos, tratados o acuerdos internacionales que de alguna manera todos en conjunto, la Constitución, los tratados, el Código Procesal Penal, entre tantos, forman lo que es el denominado bloque de la constitucionalidad de la República Dominicana. Vamos a ver en esa dirección, como ya hemos dicho, unos toques de lo que es la plataforma jurídica, es decir, la base de sustentación legal de ese principio, y finalmente vamos a ver un número determinado de hipótesis para poder ilustrar con ejemplos lo que tiene que ver con el proceso explicativo del principio que en gran medida nos corresponde desarrollar en la tarde de hoy. Entrando, como decíamos, en la parte introductoria, en lo que es el desarrollo del contenido del tema que nos ocupa, vamos a ver de manera precisa, como indicamos, qué es lo que quiere significar el legislador dominicano en la medida en que instituye en el ámbito de lo que es el sistema jurídico procedimental en materia penal en República Dominicana, cuando aborda la idea de lo que es la única persecución. Quiere referirse de manera precisa al hecho de que ninguna persona en el territorio de la República Dominicana puede ser investigado, puede ser perseguido, puede ser menos aún juzgado y peor aún, no podría en ningún momento ser condenado penalmente por hechos que de alguna manera ya han sido imputados sobre sí y respecto de los cuales ha caído una sentencia definitiva que de alguna manera puede ser entendida como sentencia firme. Es decir, una decisión que no puede ser atacada por ninguna de las vías de recurso instituidas en el sistema procedimental en República Dominicana como medio de tratar de revocarlas en la medida en que se incoan tales o cuales medios recursores. En ese sentido, es bueno acotar y recalcar, si se quiere, el hecho de que la idea de la única persecución supone el hecho de que tiene que tratarse, fijaos bien, de la misma persona, tienen que tratarse de los mismos hechos. Es decir, que la idea tenida por el Ministerio Público o por aquel a quien se le entienda como víctima en un momento histórico dado y que pretenda querellarse en desmedro de un ciudadano determinado, tiene que verificarse en esa dirección, que se están abordando los mismos hechos en contra de las mismas personas y que respecto de los mismos, como decía anteriormente, ya ha recaído sentencia definitiva. Hago esta salvedad como consecuencia de lo siguiente, y es que una persona en un momento determinado puede ser condenado o puede ser sencillamente procesado y absuelto. Eso no implica el hecho de que a posteriori no pueda hacerlo por otros hechos, por otras causas. Por ello la precisión de que la idea de la aplicación del principio de la única persecución está en franca relación con que sobre la base de los mismos hechos no pueda ser persona alguna en el territorio de la República Dominicana ser procesado, investigado, perseguido, menos aún condenado sobre la base de una decisión que de manera posterior dicta un tribunal cuando ya existe una precedente que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Hay un aspecto importante en ese sentido y es el que tiene que ver, como señalaba en la parte introductoria, que vamos a ver, el que está relacionado con la base legal. Es decir, ¿cuáles son las disposiciones normativas que en el sistema jurídico vigente de alguna manera contemplan la aplicabilidad del principio jurídico que tenemos en debate? Bueno, en ese orden decía originalmente que el Código Procesal Penal en República Dominicana, específicamente en su artículo 9, contempla la aplicabilidad del mismo.
pero se hace cónsono con lo que dispone el inciso quinto del artículo 69 de la Constitución de la República. Es decir, que esas dos disposiciones legales convierten el principio legal que de alguna manera tratamos, lo convierte en una especie de institución del derecho que está refrendada por lo que es, como decía, la norma jurídica nuestra. Decía también en ese sentido que los tratados internacionales, específicamente la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, en la convención celebrada en San José de Costa Rica en esa fecha, como también el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, contemplan específicamente la aplicabilidad de lo que es el principio de la única persecución. Hay una situación que, como señalábamos originalmente, será parte de lo que es el tratamiento del tema del día de hoy. Vamos a ver. Y es el que tiene que relacionarse, si se quiere, con la posibilidad de un querellamiento que en un momento determinado presente a alguien que se entienda víctima a la luz del contenido del artículo 83 de la normativa procesal penal vigente en República Dominicana. En esa dirección, imaginemos el caso de que una persona decide ir ante los ojos del Ministerio Público con una querella, con constitución o no en la autoría civil. Imaginemos el caso de que el Ministerio Público fija una vista, fija día, mes y hora para que ese querellante comparezca a dar declaraciones testimoniales a propósito de lo que es el querellamiento que de alguna manera ha presentado en esa fase del proceso penal. ¿Qué pasaría si el querellante no comparece, como decimos, a la cita hecha por el Ministerio Público en relación a él, con miras a prestar declaraciones testimoniales respecto del hecho que él invoca cometió una u otra persona? Bueno, queda perfectamente el Ministerio Público en facultad o en capacidad de poder declarar el desistimiento de lo que es esa querella. En ese sentido, entonces, el querellante queda frente a una situación de cuasi imposibilidad de poder continuar con el proceso siempre que no hubiera presentado la denominada justa causa ante los ojos del Ministerio Público en el orden de lo que ha sido su imposibilidad para poder presentarse o poder asistir a lo que ha sido la vista que se le ha presentado o que se le ha planteado originalmente. Porque si el querellante acredita su incomparecencia con la denominada justa causa, es entendible aceptar que estaría en el marco de lo que es el procedimiento penal como consecuencia de que exactamente el legislador dominicano señala que ese es un medio de dispensa, vamos a denominarlo como tal, el hecho de que el querellante, frente a la citación, no tenga la oportunidad, sea porque se le presentó una eventualidad de las que constantemente se pueden presentar, se le pinchó una goma, se le dañó el carro, se enfermó o cualquiera de esas cosas. Pero esas situaciones debe de acreditarla ante el Ministerio Público, sobre todo antes de lo que es la fecha de la comparecencia, para que se evite los inconvenientes de declaratoria de desistimiento de lo que ha sido la querella que en gran medida ha querido desarrollar en un momento histórico. ¿Qué pasaría en el caso de que ese mismo querellante o cualquier otro sencillamente no comparezca, pero en este caso no ante el Ministerio Público, sino ante el juez de la instrucción en el ámbito de la audiencia preliminar o ante los jueces del juicio de fondo, frente a un proceso que ya se aperturó y que de alguna manera está en las manos de uno cualquiera de esos dos jueces en materia penal en República Dominicana? Bueno, en ese sentido, sostiene el artículo 271 del Código Procesal Penal en República Dominicana que si el querellante no asiste personalmente o a través de su apoderado especial en el ámbito de lo que es la audiencia preliminar o sencillamente no acusa, entonces en esa situación, al igual que en el caso de que no oferte pruebas para lo que es la sustanciación de esa audiencia preliminar o tampoco se adhiera a las del Ministerio Público, en una cualquiera de esas situaciones el juez de la instrucción estaría facultado, al igual que como
decíamos respecto del Ministerio Público para poder declarar el desistimiento tácito de la querella, y en esa dirección entonces el querellante quedaría frente a la imposibilidad de poder darle continuidad a ese proceso, salvada la misma excepción que decía, siempre que, y sobre la base de la vía del procedimiento penal consignado, que en ese caso es el recurso de oposición, hubiera incoado el mismo para presentar la llamada justa causa a la que se refiere la normativa procesal en materia penal. La misma situación se presenta ante el juez de la jurisdicción de fondo o de juicio. No comparece el querellante, no llega su representante o apoderado especial, o simplemente se retira de la sala de audiencia luego de haber asistido, y ese retiro lo hace sin la autorización de los jueces del juicio. Entonces, frente a esa situación, pasaría lo mismo. Estos están ante la prerrogativa de poder dictar lo que es el desistimiento tácito de la querella, y como tal, el querellante quedaría excluido de lo que es la continuidad del proceso penal, salvada la misma excepción que decía precedentemente, siempre que no acredite a posteriori en el plazo de lo que ha sido consignado en el artículo 409 del Código Procesal Penal Dominicano. En el plazo de los 3 días, pudiera incoar un recurso de oposición para, sobre la base de ello, hacerle entender a los jueces del juicio o de la audiencia preliminar que su incomparecencia se debió a razones muy precisas y que son justificables. Frente a esa realidad, entonces, estos jueces la valorarán y decidirán la viabilidad de lo que es la continuidad o no del querellante en el ámbito del proceso que tienen de frente. ¿Qué pasaría entonces si, una vez dictada, fuera por los jueces del juicio o fuera por los jueces de la instrucción, aquel desistimiento tácito en desmedro del querellante, si este último deja pasar el plazo establecido para poder incoar el recurso de oposición al que nos referíamos precedentemente y poder en ese sentido determinar ante los ojos de cada uno de esos jueces lo que es la denominada justa causa a la que también hacíamos mención? ¿Qué pasa entonces en esa situación? Bueno, la decisión dictada por cualquiera de estos 2 tribunales se haría definitiva frente a él como querellante, porque no quiero significar en esa dirección que el proceso no pueda continuar sin su presencia. Está ahí el Ministerio Público sosteniendo una acusación como acto conclusorio y puede continuar con el mismo independientemente de que el querellante quedara excluido del proceso penal. Pero en relación a este último, entonces, si deja pasar el plazo, como decíamos, y no ejerce el medio de procedimiento indicado, que lo es el recurso ya indicado también, entonces esa decisión, como también hemos dicho, se hace definitiva frente a sí y no puede volver a querellarse en desmedro de esos imputados por los mismos hechos, porque en ese sentido se estaría frente a la factibilidad de la defensa de esos imputados de poder invocar el principio jurídico que hemos estado desarrollando, que es el que se refiere a lo que es la única persecución. En esa dirección, entonces, quedaría cerrado el proceso respecto de lo que es esos imputados a propósito del querellamiento que de alguna manera ha sostenido aquel que se entendiera víctima de un proceso penal en un momento histórico dado. En definitiva, entonces, amigos que nos ven, que nos escuchan semanalmente a través de su canal Derecho y Más, agradecidos como siempre de lo que es el gesto que nos ofrecen en la medida en que nos sintonizan y nos dan la oportunidad de poder llegar hasta ustedes constantemente. Gracias por sus atenciones. Hasta una próxima entrega.